Buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este foro que es para discutir un tema de enorme trascendencia nacional. Es para discutir, bueno, básicamente una pregunta que se formula muy fácil, pero como verán ustedes por los distintos puntos de vista de nuestros panelistas, la respuesta no es tan sencilla. La pregunta es, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Para responderla desde distintas ópticas, hemos convocado hoy a 5 extraordinarios y muy destacados economistas. Todos ellos no necesitan presentación, pero yo voy a ir haciéndola según les dé la palabra para exponer sus puntos de vista sobre esta pregunta. Y vamos a comenzar por don Denis Meléndez, que es doctor en Economía por la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, fue regulador general de la República y economista jefe del Fondo Latinoamericano de Reservas. Es miembro activo de la firma CEFSA desde 1982. Don Denis, mil gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, don Armando, y para mí es un gusto estar acá. Siempre es un privilegio estar aquí en la Nación. Muy amable. Le dejo planteada la pregunta. ¿Qué pasa con el tipo de cambio, don Denis? Mire, don Armando, esa es una pregunta que nos hemos estado haciendo los economistas en los últimos tiempos. Tenemos una situación en donde el tipo de cambio se ha venido abajo desde casi 700 colones por dólar, ahí por octubre del 2022 hasta el momento actual que estamos en 516. O sea, tenemos una muy fuerte revaluación que tiene consecuencias muy serias, sobre todo para los productores. Bien es sabido las consecuencias que tiene para los exportadores, desde luego, porque por cada dólar que exporten ahora reciben mucho menos colones y consecuentemente eso les mete en problemas en sus finanzas. Pero también le tiene consecuencias para los productores locales, puesto que tienen que enfrentar una competencia internacional con un dólar más barato, que entonces hace que se abaraten los productos importados. En esas condiciones, el riesgo que se corre la gente es que las empresas, una cantidad importante de empresas, tengan que dejar de producir una parte de lo que producían antes o incluso algunas cerrar y consecuentemente llegar a producir despidos. Eso lo que significa es que entonces el empleo empieza a bajar en el país, empieza a bajar la cantidad de dinero que tiene la gente y consecuentemente demandan menos y puede producirse una recesión económica. En esas condiciones no es cierto, como me decía alguien en Facebook, que es un clamor de los ricachones porque le suban el tipo de cambio, porque en realidad la gente de más bajos recursos también se puede ver perjudicada. Ahora, ¿por qué se nos ha producido esta situación? Bueno, hay toda una controversia del papel que han jugado las tasas de interés y si el Banco Central las ha mantenido muy elevadas durante más tiempo del que era necesario y sobre todo, desde mi punto de vista, hay una situación que se está presentando con el sector gobierno. El gobierno ha estado endeudándose en el exterior y consecuentemente ha estado trayendo una cantidad importante de divisas al país, de dólares, las cuales pone en circulación, ya sea directamente dándoselas al Banco Central o simplemente el Banco Central las lleva y las negocia en el Monex. En estas condiciones, esos dólares que entran a la economía, el gobierno va a necesitar cambiarlas a colones. Y consecuentemente el Banco Central tiene que emitir colones para dárselos. Entonces el Banco Central lo que hace es que empieza a acumular esos dólares en sus reservas internacionales. Y en este tiempo hemos visto cómo las reservas internacionales del Banco Central han crecido de una manera muy importante y consecuentemente ya está llegando a niveles que se dice nunca antes habíamos tenido un nivel de reservas como tenemos ahora. Eso sería muy bueno si simplemente significara que el Banco Central tiene esas reservas, las puede utilizar directamente, pero el problema que tiene el Banco Central es que como emitió colones, en ese caso tiene que tratar de ver cómo hace para que esos colones no produzcan inflación y no produzcan daños
en cuanto a la devaluación, no empiecen a producir una devaluación exagerada. En esas condiciones, el Banco Central realiza lo que se llama operaciones de mercado abierto, que consiste en vender bonos de estabilización y hacer compras de divisas en el mercado integrado de liquidez. Ahora, en ese caso, significa que el Banco Central va a tener que pagar por esos recursos que está colocando en el mercado, que está pidiendo prestado. Entonces, tenemos ahí una serie de costos implicados que nos hacen cuestionarnos hasta qué punto valió la pena que el gobierno se endeudara en el exterior. ¿Por qué? Porque el gobierno pide esos recursos en el exterior, los colocó, por ejemplo, en eurobonos a una tasa cercana al 8%, y los acumula en reservas. El Banco Central obtiene por esas reservas, digamos, 0,5%, entre 0,5% y 1%, dependiendo de cuáles son las condiciones del mercado. Ahí tiene el país como tal una pérdida importante. El gobierno pagando un 8% y el Banco Central recibiendo menos de un 1%. Está perdiendo el país un 7% en eso. Pero además de eso hay otro costo, y es que el Banco Central, como tiene que emitir esos bonos de estabilización, tiene que pagar por ellos y consecuentemente está teniendo que pagar una tasa de interés. Ese es un negocio pésimo, porque entonces al final lo que estamos haciendo es que el gobierno se endeudó en el exterior, trajo las divisas, esas divisas se las vendió al Banco Central, el Banco Central tiene que hacer esas operaciones para esterilizar esos recursos y hay una cantidad de recursos que se están perdiendo en toda esa operación. Bueno, algunos dicen, pero entonces, bueno, ¿qué podía hacer el gobierno? En cambio, bueno, resulta que lo cierto es que el gobierno podría haber recurrido al mercado interno. Y entonces algunos dicen, bueno, pues eso nos va a disparar las tasas de interés internas. Bueno, pero es que no nos olvidemos que lo que no hizo el gobierno de colocar los títulos en el mercado interno, los está haciendo el Banco Central. Y entonces al final terminamos simplemente con una presión sobre el mercado crediticio en el país, en el mercado financiero, por el hecho de que el Banco Central está presionando tasas de interés hacia el alza. Ahora, ¿cuáles son los perjuicios de que el gobierno haya hecho este tipo de operaciones? No se nos olvide que en el pasado era prohibido que en los préstamos se prestara la totalidad de lo que se necesitaba para realizar una inversión. Se pedía que el país tuviera una contrapartida en colones. ¿Y por qué era eso? Bueno, porque esos recursos vienen al país y van a presionar el tipo de cambio. Entonces, operaciones como las que estamos haciendo ahora, en donde el gobierno está pidiendo, pero ya no para proyectos específicos de desarrollo, sino que está pidiendo para financiar el déficit fiscal. Bueno, eso es simple y sencillamente endeudarnos en el exterior para financiar gastos, financiar salarios, financiar gastos de consumo, y eso es inconveniente porque no necesariamente van a ser recursos que van a ser productivos para generar los recursos que se necesitan. Ahora, el problema que vemos acá es que el gobierno, al recurrir al mercado internacional, causa estos problemas sin que se dé cuenta, tal vez, en el mercado cambiario y hace que se nos revalúe la moneda y nos causa todos esos problemas sobre los productores, la producción, sobre el empleo, etc. Bueno, el Ministerio de Hacienda incluso está pidiendo en estos momentos que se le libere de la condición de recurrir a la Asamblea Legislativa para pedir los recursos prestados, ¿ya? Sino que el Ministerio de Hacienda lo puede hacer. Bueno, eso sería ya fatal, porque entonces el Ministerio de Hacienda tendría carta abierta para endeudarse sin tener en cuenta cuál es el flujo de divisas que tiene el país. Pareciera como que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, o ambos, no hicieron una planificación adecuada de cuál sería el flujo de divisas que iba a estar llegando al país. Y entonces hoy nos dicen, no, mire, es que el problema es el exceso de exportaciones que tenemos.
¿Cómo que el exceso de exportaciones? En realidad, el problema es que al no tomar en cuenta que íbamos a tener los ingresos por exportaciones, los ingresos por turismo, que ya más o menos se han regularizado, y la inversión externa directa, que más o menos es la que ha provisto una parte de las divisas, nos daban recursos suficientes para poder financiar lo que nosotros necesitábamos. Eso es básicamente el punto que quería plantear. Muchas gracias, don Denis. Don Jorge Guardia es abogado y economista, estudió en las prestigiosas universidades de Harvard y la Sorbona, trabajó para el Fondo Monetario Internacional y fue presidente del Banco Central de Costa Rica. También fue mi profesor de Derecho Económico y explicaba también que hasta yo pasé el curso. Don Jorge, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En segundo lugar, un saludo a todos los compañeros de este foro. La pregunta es compleja. Yo voy a dar el punto de vista personal mío, no es el punto de vista del Banco Central, pero sí al final, tal vez en las réplicas, yo puedo referirme a lo que es la política oficial ya establecida en decisiones del Banco Central en el pasado, ¿verdad? Yo lo veo así. Al Banco Central le han formulado una serie de críticas, muchos sectores que tienen sus problemas, ¿verdad? Y las críticas se han concentrado fundamentalmente en dos o tres campos. El primero es que la política cambiaria, entre comillas, del Banco Central es una política a la baja del tipo de cambio. La segunda es que la política de tasa de interés, que es la tasa de política monetaria, es una política a la alza, ¿verdad? Y que después también se han hecho críticas que ha habido manejos incorrectos en ciertos aspectos del mercado cambiario, ante lo cual yo no comparto esas críticas en general. Yo creo que es importante saber de dónde venimos en el mercado cambiario, ¿verdad? Y tenemos que arrancar de la pandemia. En la pandemia hubo una situación muy compleja, se cerró la economía grandemente por razones de salud, las exportaciones mermaron, el turismo también mermó, ¿verdad? Y el Banco Central en aquella oportunidad, estamos hablando de periodos anteriores, lo que hizo fue, en vista de la situación difícil que estaba atravesando el país, utilizó una gran cantidad de reservas monetarias internacionales, son las reservas del Banco Central, y las reservas mermaron, ¿verdad? Después de eso nos cayó otra situación difícil, ¿verdad? Que es todo lo que tuvo que ver con los precios de las materias primas, que subió el petróleo, el transporte en el Mar Rojo también subió significativamente, la guerra en Ucrania y otro tipo de cosas hicieron que la inflación en el plano internacional subiera, y subió mucho en todos los países, y aquí en Costa Rica subió hasta el 12%, 12.1%, ¿verdad? Y entonces el Banco Central se enfrentó a una situación muy difícil, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el Banco Central? Lo que hizo fue apelar a su ley orgánica. Su ley orgánica le manda estatutariamente controlar la inflación porque estaba muy alta, y la inflación produce una serie de efectos negativos en toda la economía y también en la gente, ¿verdad? Entonces el banco adoptó un plan de estabilización, un programa de estabilización, y subió las tasas de interés, y en la opinión mía y la de mucha gente, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, las calificadoras de riesgos, el Banco Mundial, la OCDE, consideraron exitosa esa programación monetaria, ¿verdad?, que hizo el Banco Central, y los resultados casi todos los hemos visto. La inflación bajó significativamente, tal vez un poco más de lo que se había originalmente esperado, ¿verdad? Pero también fue porque en parte se reconstituyeron, bajaron los precios que habían subido mucho,
y entonces la inflación incluso llegó a terreno negativo, ¿verdad? El Banco Central tenía entonces varias cosas por hacer. Era una tarea pendiente, muy importante, ¿verdad? Una de ellas, el Banco Central tenía que reconstituir reservas, porque había perdido muchas reservas. Y como Costa Rica tiene un régimen cambiario adoptado desde diciembre del 2014 y las decisiones de la Junta Directiva de enero del 2015 y entró en vigencia en febrero del 2015 de un régimen cambiario flotante, una flotación administrada como se la conoce, y el Banco Central no puede mantener una estabilidad en el mercado cambiario y enfrentar los brotes especulativos, ¿verdad? Que de cada tiempo surgen en la economía, como todo lo hemos visto, ¿verdad? Entonces el banco tenía que reconstituir reservas, y lo ha hecho, lo ha venido haciendo, ¿verdad? Y entonces eso también señala algunos de los problemas que don Denis mencionó y con lo cual yo tampoco estoy en gran desacuerdo. El otro punto que es muy importante es qué es lo que representa el mercado cambiario. El mercado cambiario, tal y como está diseñado, incluso por la ley, ¿verdad? Es un mercado en el cual el Banco Central no va a intervenir solamente para contrarrestar movimientos especulativos o movimientos anormales, violentos, así usa la palabra la ley, violentos, en el mercado cambiario, y el Banco Central tiene que intervenir en ese sentido. Pero entonces, la pregunta que se ha hecho mucha gente ¿es que el Banco Central tiene una política cambiaria a la baja? No, claro que no. Esa no es la respuesta. La respuesta tiene que ver en cuáles son los flujos de divisas que están inmersos en el mercado cambiario. Y toda la explicación que ha dado el departamento que maneja aquí don Alonso en el Banco Central es que se han producido una serie de cambios importantes en el mercado nuestro, ¿verdad? Las exportaciones se han repuntado mucho, el flujo de divisas, también por el concepto de turismo también ha incrementado mucho. Y otro aspecto que también es importante tomar en consideración, y es que la mayor confianza que generó el programa de estabilización que adoptó el Banco Central antes de que yo llegara, todo eso fue antes de que yo llegara, generó confianza. Y entran capitales. Hay mucha inversión directa suficiente para financiar casi toda la parte de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Tal vez vos podrías ampliar un poquito más en este sentido, ¿verdad? Y entonces, como conclusión, lo que nosotros vemos es que no hay una política definida del Banco Central para bajar el tipo de cambio. Eso no es correcto. Eso no es así. Es el mercado. El mercado lo ha bajado porque se ha vuelto excedentario, ¿verdad? Por ejemplo, en el último informe que vi hoy circular por parte de la División Económica del Banco Central, teníamos un mercado superavitario durante muchos meses, casi todo 2023 fue superavitario. El mercado tanto en el Monex como en Ventanilla, ¿verdad? Y entonces el tipo de cambio ha venido reflejando eso. Y además debe reconocerse otra cosa importante, y es que el Banco Central, al reconstituir reservas, ha evitado que ese superávit, digamos, ese flujo extra de moneda extranjera, se llevara el tipo de cambio mucho más para abajo. Eso es algo que nadie ha reconocido y por el cual me parece a mí que los exportadores deberían estar agradecidos, ¿verdad?, de que ese tipo de cosas pasó. Claro, el Banco Central ha reconstituido reservas, tiene un monto importante, tiene ahí una cantidad que oscila ahí, anda alrededor de los 14,000 y resto de millones de dólares, ¿verdad? Y eso es un monto muy importante para poder que el banco tenga, digamos, el poder de persuasión en el mercado cambiario. Bueno, vamos a ver a otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Banco Central en estas circunstancias? Bueno,
una de las cosas que tenemos que ver es, hay que analizar bien qué es lo que está pasando en la economía costarricense en varios sectores, ¿verdad? Incluso en el mismo mercado de trabajo, ¿verdad? Lo que manda digamos, la práctica del Banco Central normalmente es que el Banco Central va a tener una política monetaria expansiva en casos de que hay una brecha del producto. ¿Qué es una brecha del producto? Que la economía no esté creciendo suficientemente conforme a a su nivel histórico, su nivel natural, ¿verdad? Y entonces ahí es donde, y de hecho, cuando se dio la pandemia, que la economía se dio un bajonazo grande, ¿verdad? Que llegó a decrecer un 4,5%, ¿verdad? El Banco Central, en aquella oportunidad, eso fue en el periodo anterior, tuvo una política monetaria expansiva, tanto que llegó a tener una tasa de política monetaria de 0,75, bajísima. Y entonces cuando llegan de nuevo la gente en el Banco Central a enfrentar la situación, tienen que ajustar las tasas de interés. Tenían que ajustar las tasas de interés. Era muy difícil mantener sin provocar una situación difícil. En aquella oportunidad, perdón, el tipo de cambio llegó hasta casi 700 por dólar, ¿verdad? Que no era, evidentemente no era un tipo de cambio que iba a ser de equilibrio. Y después el mercado cambiario se encargó de decir, ¿verdad?, que ese nivel no era sostenible, ¿verdad? Ahora, el otro gran argumento, digamos, que se ha esgrimido contra el Banco Central tiene que ver con la tasa de política monetaria, ¿verdad? Y en ese sentido, el Banco Central tiene una política monetaria oficial que está en blanco y negro. Por ejemplo, en el último informe de política monetaria que fue aprobado por toda la Junta Directiva, cuando se bajó la tasa, la última tasa a 5,75, se bajó 25 puntos base, ahí se expresa, disculpen, ahí se expresa claramente, ¿verdad?, que la política del Banco Central es buscar una tasa de política monetaria neutra. ¿Qué significa una tasa neutra? Una tasa que ni estimule demasiado la economía ni la contraiga, ¿verdad? Y en ese sentido el Banco Central pues está actuando, pero de una manera prudente, como son los banqueros centrales, o somos los banqueros centrales, ¿verdad? Los banqueros centrales no suelen correrse riesgos por el impacto que puede producir o en salidas de capital o también en atizar la inflación. Entonces el Banco Central lo que ha dicho, y lo dijo oficialmente, ahí está en la página web, ¿verdad?, que va orientándose hacia una política monetaria neutra en ese sentido. Pero también nosotros hemos tenido situaciones complejas. Resulta que el incremento en las materias primas, petróleo y todo lo demás que ha pasado en el mundo, ¿verdad?, obligó a los bancos centrales a hacer lo mismo que hizo Costa Rica, subir las tasas de interés, no hay de otra, ¿verdad? Sin embargo, allá en los Estados Unidos más recientemente subió un poquito la tasa de política monetaria, no al consumidor, pero sí un poco al por mayor, excluyendo, o no el por mayor, pero excluyendo las materias primas y más volátiles agrícolas y el petróleo. Y entonces volvió otra vez a repuntar un poquito. Y ahora, ayer vi en la prensa internacional también, ¿verdad?, que se están poniendo las cosas un poco complicadas ahí en el Mar Rojo, ¿verdad? Y los precios del transporte volvieron a subir, ¿verdad? Casi que se duplicaron, o un poquito más que se duplicaron, ¿verdad? El petróleo que hoy, cuando hizo el último informe, el Banco Central lo calculó a $75 por barril, el WTI está ahora a 77. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que hay unos riesgos, ¿verdad? Y entonces la política monetaria del Banco Central va en la orientación correcta, que es ir bajando las tasas de interés, pero tiene que ser prudente. El último punto que quiero hacer, y ya con esto termino, es el siguiente. A mí me parece un poco injusto, sinceramente, que al Banco Central
le achaquen todos los males de lo que está pasando en la economía, ¿verdad? Y eso no es así. El Banco Central es una institución pública con un mandato específico, que es controlar la inflación. El Banco Central no es responsable, ni debe ser responsable por las vicisitudes de los otros sectores, de lo que pasa en turismo, en la agricultura, de lo que pasa en la industria u otras cosas, ¿ves? Y entonces el Banco Central lo que tiene que es concentrarse en producir un bien público fundamental, que es controlar la inflación. Y en ese sentido, hacia ahí va dirigido la cosa. Nada más el último punto, perdón, Denis, es un punto que usted mencionó y a mí me parece que es un punto válido, ¿verdad? El mercado cambiario es un mercado de oferta y demanda. Y si el gobierno se endeuda y gasta las divisas en el mercado, por las razones que sea, porque el Banco Central no fija la política fiscal ni mucho menos, pues eso va a afectar el tipo de cambio. No hay de otra, ¿verdad? Y bueno, a mí me parece que el país, para tener más estabilidad, ¿verdad?, tiene que hacer un examen de conciencia en toda la parte macro, ver qué es lo que tiene que hacer en la parte fiscal y en otras políticas, ¿verdad?, monetarias. Me voy a reservar todavía unos 2 o 3 puntillos para después. Gracias, don Jorge. Don Daniel Ortiz es economista por la Universidad de Costa Rica, máster en finanzas por el Tecnológico, especialista en esa misma materia por el INCAE, es actualmente director de CEFSA y del Consejo de Administración de Copenhague. Fue jefe de supervisión de mercados de la Bolsa Nacional de Valores. Muchas gracias, don Daniel, por acompañarnos en este foro y ya conoce usted la pregunta. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los colegas que están acá. Es un tema muy importante. Yo creo que tener 5 economistas en este tema dice mucho. Más con el famoso chiste que dice 2 economistas, 3 opiniones. Vamos a ver si hoy nos pasa. Lo conozco de los abogados. Y un abogado. Sí. Y tenemos un abogado aquí también. Sí, yo quiero enfatizar que soy periodista. también es abogado, Armando. Me voy a referir a 2 temas y algunos que ha mencionado Denis, otros que ha mencionado don Jorge, y me imagino algunos que va a mencionar don Alonso y don Víctor ahora adelante. Pero me parece que lo primero que la gente tiene que entender es que el tipo de cambio, ¿por qué le damos tanta pelota? Bueno, es uno de los precios más importantes en una economía. Tiene incidencias sobre la creación de empleos, tiene incidencias sobre las decisiones de producción, las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, sobre las finanzas públicas. Y en general, yo diría que uno puede decir que tiene implicaciones sobre el crecimiento, ¿verdad?, económico. ¿Y qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Aquí me devuelvo un poco a hablar de la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Uno escucha tasa con tipo de cambio. Bueno, hay una relación inversa y normalmente, históricamente ha pasado que cuando el tipo de cambio sube, las tasas están bajas y cuando las tasas suben, el tipo de cambio tiende a bajar. Y ahora don Jorge hablaba de este tema, ¿verdad? Esa tasa de política que pasa en cuestión de 12 meses de 0,75 a 9%. Es un ajuste muy fuerte. No es el único banco que hace ese ajuste, pero es un ajuste que impacta. Genera un diferencial de tasas aquí y crea lo que se llama un premio por invertir o ahorrar. Ese premio es un diferencial entre la tasa en dólares y en colones ajustado por expectativas muy amplio. Y ese premio en colones lo que dice es, bueno, los inversionistas, los ahorrantes deciden tener más colones que dólares y es muy positivo. Si ese premio es negativo y se vuelve muy negativo, la gente más bien decide pasarse a dólares. Esta tasa de política, ¿qué es lo que pasa? Bueno, reaccionamos muy fuerte. Yo creo que todos los bancos en realidad reaccionan muy fuerte, eso lo dice don Jorge, porque se esperaba que esa inflación fuera transitoria y no fue tan transitoria. Volvemos a una inflación de 2 dígitos después de 10 años de no tener inflaciones de 10 dígitos, de 2 dígitos, perdón. Y el banco entonces, con su principal instrumento, que es esta tasa de política, ¿qué buscaba? Lo que uno ve es que la tasa de política, en un esquema como el que nosotros tenemos de metas de inflación, que el banco lo que busca es tener una meta explícita y acercarse a esa meta lo más posible y concentrarse cuando hay desviaciones, fue exitoso en 2 puntos. La inflación comenzó a descender después de su punto más alto y las expectativas retornan al banco, al rango meta del banco, que son ese 2-4%, ¿verdad? ¿Qué es el problema? Que la inflación
solo queda un mes en ese rango. Luego se vuelve negativa y se mantiene negativa por 8 meses, ustedes lo han visto. Las expectativas están en el rango, pero se acercan a ese límite inferior. Y ahí uno empieza a ver las preguntas que surgen de por qué no se ajusta esa tasa hacia la baja. Esa tasa de política también se usa ¿para qué? Para incidir sobre las expectativas de inflación. ¿Por qué? Porque si no se incide sobre las expectativas, el choque inflacionario termina siendo más prolongado y persistente. La pregunta que ha circulado mucho es ¿por qué si la inflación tiene 8 meses negativa, por qué si las expectativas tienen 8 meses también en el rango meta, esa tasa sigue tan alta? Bueno, ahora usted nos hablaba de riesgos de que si se baja esa tasa de política, se aceleren nuevamente esas presiones, esas expectativas inflacionarias. Y aquí me refiero a un tema en específico, que es la recomposición de portafolios hacia dólares. ¿Por qué? Porque conforme se ha ido reduciendo esa tasa de política monetaria, el diferencial entre las tasas en colones y dólares se ha reducido. Y el premio, que era muy positivo en algún momento, hoy es negativo. ¿Y qué significa que un premio sea negativo? Que hay incentivos para que los inversionistas, los ahorrantes hoy, pasen esos portafolios a dólares y empiecen a demandar dólares. Y el banco dice, y lo ha dicho en los comunicados de prensa, lo ha dicho en el informe de política, que eso le preocupa que aumente las expectativas de variación cambiaria y por ende las expectativas de inflación. ¿Qué es el problema que uno ve ahí? Y bueno, si esta preocupación es válida, yo creo que la preocupación es válida. Sí, puede pasarnos un episodio como el que pasó en el 2022, que se acelera el tipo de cambio mucho, pero estamos en un contexto muy diferente. Hoy tenemos las reservas más altas de la historia, don Denis las mencionaba, 14.200 millones. Es el doble de lo que teníamos hace años, 7.000, que ha sido de hecho un valor relativamente estable en el tiempo. No ha habido entradas de capitales, o por lo menos el banco ha sido enfático de que no hay evidencia de que hay entrada de capitales. Entonces no debería haber esa preocupación de que si se empiezan a dolarizar algunos portafolios, si empieza la gente a mandar un poco más de dólares y empiezan a acelerarse esas expectativas cambiarias, pues sea un episodio desordenado como fue el 2022, que fue muy diferente, tuvo condiciones muy diferentes. ¿Qué es el problema que uno ve aquí? Que el banco está en un esquema de metas de inflación, y ya don Jorge lo decía muy bien, su meta es controlar la inflación. Pero en este contexto de que desea y ve el riesgo de que no se le empiecen a dolarizar de forma acelerada, de forma desordenada los portafolios, termina escogiendo indirectamente un objetivo cambiario. Y ahí se complica la cancha, ¿verdad? Un banco, y para eso están los 90, no puede controlar tipo de cambio y tasas e inflación, ahí se le complica mucho. Pero indirectamente, no ajustar esa tasa hacia la baja, por miedo a que se empiecen a dolarizar un poco, le dice a uno, prefiero mantener un tipo de cambio en esos niveles. Por lo menos así es mi interpretación de lo que uno ve. ¿Y qué es el tema? Sí, el tipo de cambio es una de las variables más complejas. Se afectan por una serie de elementos. Una de las razones que ha explicado por qué hay tantos dólares, y ahora lo mencionaban, son las exportaciones y el éxito del modelo exportador. ¿Esa explicación es razonable en qué sentido? Sí, las exportaciones han sido muy exitosas, pero ya venían siendo exitosas desde antes de 2022, desde antes de 2021. La inversión extranjera directa ya venía creciendo por el nearshoring. Y es más, un dato en inversión extranjera directa, no es que entran todos los años 3.000 y pico de millones. La reinversión de utilidades, que ya son dólares que andan por acá, anda alrededor del 70, 80%, dependiendo del trimestre que uno vea. Entonces no es que entra todo eso nuevo. Pero ¿qué sí cambió después de julio del 2022? Que son elementos que tampoco se discuten mucho. Teníamos ese diferencial de tasas, fue un cambio muy diferente el premio. Cambió mucho la política de endeudamiento del gobierno. Ninguna administración había tenido la posibilidad de colocar 3.000 millones de dólares en un año, como lo tuvo esta, teniendo también un programa con el fondo, teniendo créditos con el BID. Y en ese contexto donde hay un fuerte endeudamiento, que don Denis menciona, donde hay un premio muy elevado y también empezamos a tener la recuperación del turismo, el tema del dinamismo en las exportaciones y la inversión, hay un tema más. Se crea un círculo vicioso que puede estar explicando un poco lo que vemos en las ventanillas, que es que hoy las transnacionales tienen que traer 20% más de dólares de los que traían a inicios del 22. ¿Por qué? Porque ellos, el fuerte de los gastos, lo hacen con dólares que traen y tienen que pagar planillas, tienen que comprar bienes y servicios, pagar una serie de insumos
con esos dólares. Y en un contexto donde el tipo de cambio ha caído en la magnitud que lo ha hecho, y digo 20% porque todo el mundo dice cuando estuvo en 700, ahí es 25% lo que ha caído el colón, pero con 20% partamos de ahí. Solo en compras, y esta es una estimación, me parece que de CINDE, eran 5.000 millones de dólares al 2022. Ahora imagínense un 20% más de eso. En el mercado cambiario, en las ventanillas. Y caemos en ese círculo vicioso de que cada vez que el tipo de cambio cae, tengo que estar trayendo cada quincena más dólares para pagar salarios, más dólares para pagar servicios. Y entonces estamos en un contexto complicado que hay que entender. ¿Qué es el problema de un tipo de cambio bajo? Y con esto voy cerrando un poco esta intervención. Nosotros decíamos, y una frase que era que de noche todos los gatos son pardos. Sí, un tipo de cambio bajo parece que en el neto ayuda en qué cosas. Para un gobierno que tiene una deuda cuyo nivel, o sea, el 40% de la deuda del gobierno está en dólares, cuando el tipo de cambio cae, ayuda a que esa deuda sea más chiquita, a que caiga el pago de intereses. Ayuda en qué contexto, a que los importadores compren más barato. Ayuda también en el sentido de que las personas que tienen créditos en dólares y ganan en colones tengan menores cuotas. Pero eso es solo una parte de la historia. ¿Qué pasa cuando es de día? Cuando no todos los gatos son pardos. Pucha, nos damos cuenta, y ya ustedes lo hablan, hay sectores que están pasándola mal, el sector agrícola, el sector turismo, los exportadores, el régimen definitivo, uno de los motores de crecimiento más importantes. Y hay sectores en los que uno, está bien que ustedes dicen, no se les puede pedir competir con tipo de cambio solo, pero ustedes dicen con productividad. Es difícil pedirle, por ejemplo, el que tiene una mata de banano sembrada, eche el doble. O la mata de café, eche el doble, ¿verdad? Ya hay empresas que en su campo son muy altas en productividad. Y el tipo de cambio, cuando uno empieza a verlo desde alguna manera, que hace 14 años teníamos ese tipo de cambio y hoy lo tenemos en un contexto donde la inflación ha sido más de un 30% en ese periodo, donde el costo de la electricidad ha subido, donde tuvimos una reforma tributaria y hoy las empresas tienen otra carga, ahí es donde uno entiende por qué las personas brincan cuando están en ese territorio tan complicado, ¿verdad? Con un tipo de cambio. Muchas gracias, don Daniel. Don Alonso Alfaro es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y es economista jefe del Banco Central. Hemos estado hablando mucho del Banco Central. Cuéntenos, don Alonso, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a los compañeros que están aquí. Voy a hacer una precisión, es la Universidad Estatal de Pensilvania. A mí siempre me hacen un favor. Penn State. Siempre me hacen un favor, pero es Penn State. Tengo la ventaja de ser la cuarta persona que habla, entonces puedo aprovechar para hablar de algunos otros temas y también para replicar en parte algunas de las cosas que se han dicho. A mí me gusta ver el tema del tipo de cambio siempre desde una perspectiva histórica. Yo empecé en la universidad justo cuando todavía teníamos ese esquema que le llamamos mini evaluaciones y justo terminando la universidad fue cuando se hizo la conversión. El origen de ese esquema viene de los 80, básicamente es un hijo el esquema es un hijo de la crisis que tuvimos a inicios de los 80 y fue parte de una estrategia, ¿verdad? para ayudar a la promoción en parte de las exportaciones. Algo muy importante del tipo de cambio que yo creo que es muy relevante destacar es que, como decían mis colegas, es un precio, ¿verdad? Es un precio. Y una forma de verlo es que es el precio que nos permite comunicar la economía doméstica con la economía externa, ¿verdad? Entonces los cambios domésticos y los cambios externos van a afectar al tipo de cambio. Una forma de verlo es como un compensador. Cuando uno va en un carro, uno no quiere llevarse todos los golpes que se da en la calle, ¿verdad? Y para eso existe el compensador. El tipo de cambio es el que permite asumir esos golpes, ¿verdad? Y que no peguen en la economía doméstica y ajustar las variables económicas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado especialmente en los últimos 25 o 30 años? En los 90s empezamos en un proceso de atraer muchísimo más inversión directa al país y de promoción de exportaciones. A mí me gusta mucho y trabajo muchos temas de productividad y generalmente la productividad, bueno, uno puede medir un valor absoluto, pero también es importante ver la productividad relativa. Y algo que yo llevo insistiendo bastante tiempo es que hay algo que pasa más o menos en el 2004-2005 en el que nuestra productividad relativa, por ejemplo Estados Unidos o con respecto a OCDE o contra otros pares,
empieza a aumentar. Eso no quiere decir que nuestra productividad está cerca de alcanzarla, pero el cambio relativo es favorable hacia nosotros. Ese proceso empezó y no se ha detenido. Curiosamente, más bien, incluso a inicios de la pandemia hay un brinco, ¿verdad?, en productividad, en cantidad de actividad económica respecto al número de personas que están trabajando. Pega ese brinco y yo siempre tuve la expectativa, eso va a desaparecer en algún momento, ¿verdad? Es un brinquito en la serie de datos y resulta que nunca desapareció. Eso es reflejo del éxito que ha tenido el país en ese proceso de convertirse en un exportador, de seguir atrayendo inversión directa al país. Ese desempeño exportador actualmente se ve muchísimo en servicios. Las exportaciones de servicios tienen un altísimo componente de valor agregado y dejan mucho más dólares en el país que lo que dejaría un proceso de manufactura en el que hay que importar insumos, procesar y exportar un producto final. Ahora mucha de la inversión está relacionada con esos servicios. Yo le hago la broma de que mis estudiantes tienen una tasa de desempleo muy baja porque básicamente todos se gradúan y terminan en consultoras, en bancos internacionales, y ese proceso de integración al mercado internacional es bastante importante. Ahora, retomando algunos de los temas que se han discutido, yo creo que siempre se hace esa comparación con ese nivel de 700, pero algo que uno ve históricamente es que siempre que hubo una flexibilización en el mercado cambiario, a inicios de los 90, como cuando estaba don Jorge en el banco, y cuando se hizo la flexibilización original, siempre hubo una fuerza hacia la apreciación, ¿verdad? Entonces, como que la misma economía, la misma dinámica nos dice, hay algo que está llevando a la apreciación. En la primera mitad de la década pasada, 2010, 2015, vemos una fuerza hacia la apreciación y luego empiezan a pasar otras cosas, ¿verdad? Empezamos a ver el tema del déficit fiscal que se incrementa, había siempre una sombra de que vamos a estar en crisis y eso en parte puede explicar por qué el tipo de cambio en esos momentos empezó a subir. Inmediatamente después existe el inicio de la pandemia y pues por supuesto hay eventos como los que describió Daniel que nos explican por qué el tipo de cambio subió y la existencia de esa prima positiva efectivamente ocurre en ese momento, pero como decía don Jorge, hay un proceso de corrección, lo que vemos en ese momento no era algo que se mantuvo en el tiempo y más bien a partir de ese momento que se empieza a corregir vemos una apreciación del tipo de cambio. Durante el último año hemos tenido una variación interanual que ya es menos del 10%, ¿verdad? No ha habido ningún cambio en la otra dirección. Si la explicación es financiera, en este momento el premio del que hablaba Daniel, el premio es negativo, ¿verdad? Si uno hace el cálculo con respecto a los diferenciales de tasas, no existe realmente un incentivo para pasarse a colones, ¿verdad? Entonces es difícil explicar que en este momento la apreciación se mantenga por esas razones. Por el contrario, vemos otras razones como el desempeño exportador, que nos vamos más a servicios, la recuperación de la inversión directa del turismo, que nos explican en buena parte esa dinámica exportadora. Hay algo de preocupación que uno le daría seguimiento, que diría hay algo insostenible, ¿verdad? Que haya un déficit de cuenta corriente que se vaya incrementando. El déficit de cuenta corriente es, básicamente pedimos prestado, gastamos más de lo que estamos recibiendo. Más bien el déficit de cuenta corriente se ha reducido desde hace 20, 30 años. El déficit de cuenta corriente del año pasado fue bastante bajo, entonces no pareciera que esa sea una explicación, o más bien ese desempeño refuerza ese punto. Hay un menor déficit de cuenta corriente y sin embargo la proporción del PIB, de la inversión directa, se mantiene. Entonces, cuando yo estaba en la universidad, nos decían que el déficit de cuenta corriente hay que financiarlo con inversión extranjera directa, que es como la manera saludable para la economía de financiar ese déficit. Ahora tenemos un menor déficit y unos flujos de inversión directa que son superiores. Entonces, si lo que necesitábamos financiar ahora es menor, pues algo está sobrando y eso que está sobrando se está manifestando con ese exceso de divisas que tenemos. Algo muy importante que quiero destacar es
que en la operación de las multinacionales efectivamente necesitan más dólares para pagar los servicios y los salarios que tienen. ¿De dónde salen esos dólares? Pues básicamente son las exportaciones de esas empresas, sean productos de manufactura o sean servicios. Entonces, el altísimo desempeño exportador que hemos tenido es el que está financiando esos pagos. Algo muy importante que hay que destacar también es que el tipo de cambio afecta los resultados de cada uno de los sectores, pero también hay que fijarse qué es lo que está pasando en los sectores específicos. Hay productos agrícolas y de exportación cuyo precio internacional se ha incrementado significativamente en el último año. Entonces, el tipo de cambio es parte de la ecuación, pero hay muchos otros elementos de la ecuación que andan por ahí. Creo que lo último que quería mencionar para cerrar es que ha habido una discusión muy importante acerca del tema de los otros, y creo que hay gente que asume o interpreta que ese otros es que el banco central no sabe de dónde vienen, los agrega y los pone en una celda por ahí que no indeterminada. Eso viene de las clasificaciones que hacen los intermediarios cambiarios, los bancos, las casas de cambio, de las operaciones que hacen con los clientes. Y vienen la mayoría, en términos de monto, una proporción casi la mitad, viene clasificado como otros. El banco está procurando en los siguientes meses recibir información que le permita clasificar esas operaciones con la actividad económica que corresponde. Y voy a dar un ejemplo anecdótico. Yo tengo mi cuenta en un banco, y cuando muevo colones o dólares de una cuenta a otra, no me preguntan para qué lo hago. Entonces, mi interpretación es que el banco clasifica eso de alguna manera, lo pone como otros, y eso es lo que se refleja en el banco. Entonces, el objetivo es poder clasificar correctamente esa actividad económica, de esas operaciones, para darle una mayor claridad al público y a los analistas de qué es lo que está pasando en el mercado cambiario. Gracias. Muchísimas gracias, don Alonso. Hemos conversado mucho sobre la relación de nuestro tema con producción, productividad. Don Víctor Umaña es economista agrícola, realizó estudios de posgrado en Economía Política Internacional en la Universidad de Berna y en el Instituto Tecnológico de Zúrich. Es consultor internacional en materias de comercio internacional, competitividad y desarrollo sostenible. Víctor, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? Bueno, muchas gracias, don Armando, y qué bueno estar aquí con todos mis colegas. Bueno, efectivamente, como ya muchos han dicho, pues el tipo de cambio es un precio muy importante en nuestra economía, determina los flujos comerciales, tiene impacto en la inflación, en las inversiones, como ya mencionamos, pero sobre todo impacta lo que llamamos la competitividad del país. Y la competitividad es el conjunto de políticas, factores, instituciones que determinan la productividad de una economía, ¿verdad? Entonces, el tipo de cambio forma parte de esos determinantes de la productividad. Y al ser una economía abierta completamente a Costa Rica, pues una manera de analizar el efecto del tipo de cambio sobre nuestra economía es cuando nos comparamos con otros países, ¿verdad? Y hay algunas maneras de poder hacer esa comparación para determinar cuánto está apreciado o devaluada nuestra economía frente a otras monedas. Y eso es algo que tal vez no lo hemos discutido con bastante profundidad, pero cuando uno analiza, por ejemplo, índices sencillos como el índice Big Mac, que lo que hace es tratar de aterrizar ese valor relativo de las monedas y el poder adquisitivo de una moneda. Lo que estamos viendo hoy es que en los últimos meses, de repente el colón es la sexta o la séptima moneda más fuerte del mundo, ¿verdad? Estamos ahí cerquita del euro, detrás del franco suizo, ¿verdad? Repentinamente nos volvimos una moneda muy fuerte. De hecho, hace algunas semanas, estábamos por encima del valor del dólar, que hacía rato eso no sucedía. Y cuando esos índices
se ajustan por el ingreso per cápita del país, todavía la diferencia es mucho más grande. Y no hace falta solo compararnos con el dólar, sino nosotros competimos con muchos otros países que tienen productos similares a los nuestros, o con países que también compiten por la inversión que trae Costa Rica. Entonces, si uno se compara, por ejemplo, con México, con Colombia, y vemos que nuestra moneda está 10% sobrevaluada sobre las monedas de estos países. Si nos comparamos con Guatemala y Honduras, donde sí, nosotros todavía competimos con Guatemala y Honduras en productos agrícolas. Ahí la revaluación es mayor del 30%. Con Vietnam y Filipinas, donde competimos no solo en productos agrícolas, sino por traer inversión extranjera, que es la que está saliendo de China y que puede quedarse en el sudeste asiático, o queremos que se venga para acá. Entonces, todas esas situaciones, toda esa apreciación mayúscula del colón de los últimos meses, lo que está poniendo, digamos, es en aprietos al sector externo. Y el sector externo, como decía don Denis, no son solo algunos afortunados que tienen inversiones ahí, sino estamos hablando de muchos costarricenses que están empleados en estas industrias y sobre todo, y aquí hablo específicamente del sector agroindustrial, que es una de las pocas actividades, y usted lo sabe, don Armando, porque lo hemos hablado muchas veces, una de las pocas actividades que se puede desarrollar hoy en las zonas fronterizas, en las costas, y es de los pocos generadores de empleo en eso. Decía Daniel acertadamente que hoy las empresas multinacionales tienen que colonizar, digamos, más dólares, ¿verdad?, para poder pagar sus costos. Lo mismo hacen los exportadores. El exportador de banano o el exportador de piña tiene que utilizar más dólares para poder pagar sus obligaciones. Hoy escuchaba a un exportador de piña que decía que hace unos 3 años, digamos, necesitaba 100 cajas de piña para poder pagar el salario de un trabajador. Hoy tiene que sacar 120 cajas o 130 cajas para poder hacerlo. Entonces las condiciones se les han empeorado súbitamente. Y creo que Daniel también lo dijo, digamos, un tema de productividad, es decir, aunque quisiéramos ajustar la productividad, esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces ese compensador que mencionaba Alonso, pues no nos funciona adecuadamente porque el shock ha sido muy violento. Entonces, en términos de productividad, me parece a mí que ni siquiera para las industrias más productivas, que uno podría decir que son las multinacionales, este shock del tipo cambio no es cierto que no les afecte, ¿verdad? Porque además recordemos 2 cosas. Decía Alonso acertadamente que nos hemos vuelto más una economía de servicios, exportamos más servicios y eso es cierto. Pero aquí hay un tema. Muchas de las inversiones extranjeras que se hacen en servicios, pues sí, efectivamente, para exportar un servicio, una empresa de ingeniería que hace consultoría en estructural, por decirles algo, conozco varias. Bueno, ellos básicamente lo que necesitan para establecerse en un país es una oficina. Y si de repente los costos les empiezan a subir mucho, pues cogen los chunches y se van para el siguiente país. No necesariamente tienen unos costos hundidos que les impide moverse con facilidad. Y para otro tipo de inversión que ya ha invertido en Costa Rica, inversiones en bienes, en fábricas y eso, muchos de estos logros precisamente de nuestro éxito para atraer empresas tiene que ver con empresas de alta tecnología, pero mucha de la inversión en equipos, en maquinaria, obsolece rápidamente. En 3 años tienen que volver a invertir para montar la planta nuevamente. Y bueno, entonces cada 3 años hay una decisión de me quedo en Costa Rica, me voy a México, me voy a Colombia, me voy a República Dominicana. Entonces también esas condiciones, digamos, ajenas que tienen que ver con una apreciación súbita del tipo de cambio, pues va a afectar las decisiones de estas empresas. Muchas gracias, don Víctor. En la estructura que le dimos a esta conversación, quedamos en que después de esa intervención inicial de cada uno de ustedes, íbamos a abrir un periodo para, pues, o replicar o añadir a lo que otros hayan dicho.
¿podemos hacerlo en el mismo orden en que se expuso o podemos, bueno, dice don Denis que quiere comenzar él. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. He llegado a la conclusión de que estoy más de acuerdo de lo que yo pensaba con don Jorge Guardia. En realidad, todo lo que él mencionó es correcto desde el punto de vista teórico, está bien fundamentado. Sin embargo, yo creo que don Víctor Umaña nos hace poner los pies en la tierra y nos dice, bueno, hay un problema. Todo el mundo está consciente de que Costa Rica es un país muy caro, de que por alguna razón, incluso él menciona el índice Big Mac, y nosotros resulta que estamos con una moneda que a todas luces no corresponde a la realidad de nuestra economía. Entonces tenemos una sobrevaluación que ya es obvio de que nos está causando perjuicios y que nos puede causar mucho perjuicio. Nos decía don Jorge Guardia, bueno, pues que el problema está en que ese es un tipo de cambio que se determina por oferta y demanda en algo que llamamos el mercado cambiario y que se instrumentaliza principalmente a través del MONEX. Pero sin embargo se nos olvida un detalle, el MONEX no es un mercado competitivo, ¿ya? Como nos lo enseñaban en Principios de Economía 1. En Principios de Economía 2 nos enseñaban que hay mercados que son imperfectos y que consecuentemente hay posiciones monopólicas y hay actores dominantes. Y el Banco Central es el actor dominante del MONEX. Consecuentemente, el Banco Central puede hacer con el tipo de cambio lo que quiera, simplemente interviniendo o sacando dinero, metiendo dinero, dólares, consecuentemente va a decidir cuál es el tipo de cambio que quiere que se fije. No sabemos cuáles son los criterios que utiliza el Banco Central. Don Jorge menciona de que eso incluso ha generado algunas suspicacias en algunos agentes que dicen, bueno, si no sabemos cómo actúa el Banco Central, ¿qué seguridad tenemos de que cuando está haciendo que el tipo de cambio suba del nivel que tenía, no hay algo que pueda prestarse para alguna manipulación indebida? Bueno, yo creo que eso no es así. Pero el problema está en que no hay criterios, por lo menos conocidos, de cómo opera el Banco Central. Y otra cosa que nos menciona don Víctor es el tema del cambio de modelo económico que podría estarnos induciendo un tipo de cambio como este, ¿ya? Simplemente al variar los precios relativos, sobre todo de los bienes de capital con relación al trabajo, ahí tenemos un mercado en donde los bienes de capital tienden a bajarse porque son importados la mayor parte. La mano de obra es mano de obra local, esa no puede bajar. Entonces estamos cambiando esa relación. Eso nos puede llevar a un cambio de modelo que, bueno, que si eso es lo que le conviene al país está muy bien, pero lo que no tenemos seguridad es de si el tipo de cambio que tenemos en este momento es el tipo de cambio que deberíamos tener. En mi concepto, y a ojo de buen cubero, con una economía tan cara como esta, este tipo de cambio definitivamente no es el tipo de cambio correcto. Y sí, bueno, una expresión que le oí también al presidente del Banco Central, que nos dijo, no, es que no es nuestra responsabilidad velar por los perdedores en este proceso. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado. Todo depende de qué tipo de perdedores estemos hablando. Porque igualmente el médico diría, no, a mí me dijeron que tenía que quitarle la fiebre a este paciente y le voy a poner este medicamento. Y me olvido de los efectos secundarios que tenga. No importa, si el paciente se murió, fue problema, pero yo cumplí con el objetivo que me había propuesto. En un caso como este, yo creo que el Banco Central sí tiene que poner cuidado de los efectos colaterales que puede estar generando con su política. No es que tiene que llegar a solucionarle el problema, mucho menos vía tipo de cambio a exportadores, a importadores o a los productores locales, pero sí debe ponerle atención. Entonces, en esos dos puntos yo creo que difiero de don Jorge, no porque teóricamente no sea correcto, sino porque en la práctica lo que estamos viendo es una falla en el modelo que estamos utilizando. Don Jorge, ¿hay que poner los pies en la tierra o ya los tiene ahí? No, vea, don Denis, aunque usted no lo crea, pero en la última
observación suya, yo sí estoy de acuerdo, ¿verdad? No hay que pretender que el Banco Central le solucione vía tipo de cambio los problemas que afectan a los otros sectores. Esa no es la función del Banco Central. Eso no es. El día que nosotros confundamos y se pretenda que haya una política cambiaria orientada para resolver problemas de los sectores, ese día estaríamos mal. Porque el tipo de cambio es un tipo de cambio, es un precio macroeconómico fundamental que es general para todo el mundo, para bien o para mal. De manera que no pretendamos orientarlo de una manera selectiva a ciertos grupos. Eso no debe ser. Yo quería mencionar algunas otras cosillas aquí. El premio o la prima para ahorrar en colones frente a los dólares ya no está. Eso es negativo. Yo tengo entendido por los reportes que he visto en el Banco Central que desde mediados del año pasado ya la prima dejó de ser ese incentivo grande para que trajeran dólares, los convirtieran a colones y la gente invirtiera en colones. Y el tipo de cambio no ha variado. El tipo de cambio se ha mantenido de manera que esa no es la razón fundamental por la cual el tipo de cambio ha caído o por la cual el colón se ha apreciado, que es otra forma de verlo ahí. Coincido en que hay una situación crítica proveniente de que se perdieron tantas reservas, el banco tuvo que comprar reservas y al comprar reservas emite dinero y ha tenido que absorber, porque de lo contrario se generaría mucha inflación y si hay inflación otra vez se vuelve a disparar el tipo de cambio. Entonces ahí tenemos una situación que hay que manejar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una situación muy estable, que tuviéramos equilibrio en el tipo de cambio, estabilidad cambiaria en el tiempo, que las tasas de interés fueran neutras y ese tipo de cosas, pues sería mucho más fácil el manejo de la economía, pero no es así. Hemos enfrentado una situación compleja, ¿verdad? Y hay que ver cómo la vamos a ir manejando ahí. Dos cosas más. Uno es que en el caso del tema de los otros que mencionaste vos, Alonso, yo creo que aunque haya una buena clasificación para que la gente entienda de dónde provienen los recursos que se canalizan al mercado cambiario, eso no va a cambiar. La clasificación no va a cambiar que el mercado cambiario sea excedentario. El tipo de cambio no va a cambiar con una mejor clasificación. Eso me parece que tiene que tenerlo la gente clara, ¿verdad? Después, que no tenemos un mercado cambiario muy amplio, muy maduro, con suficientes instrumentos para la protección cambiaria a futuro y cosas de esa naturaleza. Bueno, pero es el mercado que tenemos y tenemos que lidiar con ese mercado. Hay que ver cómo, bueno, sí, se pueden hacer mejoras de carácter administrativo, como por ejemplo algunos han sugerido que en lugar de una sola hora al día sean más tiempo. Ese tipo de cosas me parece a mí que pueden ayudar un poco, pero de nuevo, si en lugar de tenemos una hora, tenemos 2 o 3 o lo que sea, eso no va a cambiar que el mercado cambiario siga siendo superavitario. Esa es la realidad. Y el último punto es bueno, se ha mencionado por ustedes, a mí me parece que pues, con gran propiedad, como lo manejan ustedes, todas las cosas, que hay una situación compleja, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Yo lo que he leído de un montón de gente que ha publicado aquí en La Nación y en otros lados, ¿verdad? Proponen varias cosas, pero ninguno que he visto yo propone, por ejemplo, eliminar el mercado cambiario, ¿verdad? O que el Banco Central vuelva a tener una facultad discrecional para fijar el tipo de cambio. Ese tipo de cosas sería una regresión al pasado. Por ahí no va la ola.
¿En qué puede colaborar el Banco Central? A mí me parece que puede colaborar en dos cosas muy importantes y que no hemos mencionado acá. Una, tener una inflación baja y estable. Cuando pasemos todo este periodo de transición que estamos atravesando, ¿verdad? Lo ideal es que el Banco Central se concentre en mantener y ofrecerle al país un bien que es económicamente muy importante, que es la estabilidad de precios, porque le permite a la gente, a los empresarios, les permite el cálculo económico, tomar decisiones informadas de inversión y esperar que no haya una inflación que licúe las proyecciones que hacen los empresarios a la hora de formular sus proyectos de inversión, ¿verdad? Y todo lo demás. Y me parece a mí que la otra cosa con la que puede colaborar el Banco Central es seguir avanzando prudentemente con la política monetaria, esencialmente la tasa de política monetaria, para llegar eventualmente, es decir, cuando las circunstancias lo permitan, sin riesgos, a tener una tasa de política monetaria neutra. El último, que se me escapó, y es y es que, bueno, no hemos dicho nada de las altas tasas de interés que hay en el mercado de colones, ¿verdad? El Banco Central bajó un montón de puntos en su tasa de política monetaria. La tasa pasiva y las operaciones de depósitos han bajado las tasas de interés bien, está canalizando bien la política monetaria en ese sentido, pero las tasas activas, que son las que muerden a la gente, no bajan. Incluso vi en la última información que se circuló hoy que más bien las tasas activas en ciertos rubros como de consumo, compra de bienes duraderos, etcétera, más bien subió un poquitito subió, pero no ha bajado. Y a mí me parece que parte de las reformas que hay que hacer en este país es ver cómo hacemos el mercado financiero y bancario de Costa Rica más competitivo. ¿Para qué? Para que la gente se beneficie, y eso es una de las labores pendientes que tenemos. Don Daniel. Voy puntual porque sé que tenemos una agenda amplia y hay preguntas, pero un punto importante, la política monetaria, cierto, tiene que garantizar en alguna medida la estabilidad del PIB en el corto plazo, pero también incide sobre el crecimiento del PIB a mediano y largo plazo. Y una política cambiaria que incide, y don Víctor lo puso muy bien, en la competitividad de las exportaciones y por ende en el crecimiento, pucha, si no manejamos bien esa política cambiaria es complicado. Yo sí creo que estamos en un contexto donde se obsesionó tanto el tema de la inflación y que 8 meses una inflación negativa le dice a uno, ¿qué está pasando? ¿Bajó el costo de vida? No, el IPC por estratos, y lo hemos visto, bajó mucho en los estratos de más ingresos, es decir, la gente que más gana. ¿Y por qué? Porque hay una serie, y aunque en el IPM se dice bien que la apreciación y la caída del tipo de cambio no es lo único que explica la caída en la inflación, sí tiene incidencia. Hay 289 bienes y servicios en esa canasta. Los boletos aéreos es en dólares, los hoteles es en dólares, las suscripciones a Netflix es en dólares, las primas de seguro son en dólares. Entonces, cuando eso se toma a fin de mes para el IPC, obviamente va a hacer que el IPC se vea más bajo, pero vean el IPC de estratos bajos, pregúntenle a la gente en alimentos dónde le está doliendo. Y ahí tenemos que tener cuidado de no engañarnos de que la inflación negativa significa que todos están mejor. El otro punto, la claridad del mercado cambiario. Hay en un régimen de flotación, entender para los participantes, y usted lo dijo bien, don Jorge, y qué dicha que el banco quiere eso. Para un empresario tomar una decisión es fundamental, pero si el año pasado estaba en 700 y hoy estoy en 500 en tipo de cambio, si antes la tasa estaba en 0,75 y ahora en 9, si la inflación estaba en 12 y ahora está negativa, y si yo fuera un empresario que tengo que tomar decisiones con cambios financieros tan fuertes, a uno le complica mucho la planeación, y el empresario no piensa 6 meses, piensa 2, 3, 4 años, igual la inversión. Y en el mercado cambiario hay reglas que generan dudas. ¿Por qué ha habido tanto debate? ¿Por qué si el tipo de cambio había caído 60 pesos y un día caía 5 pesos, no intervenían, pero el día que subía 5 colones sí? Ahí estaba clara la regla de la volatilidad, o sea, de esa condición desordenada. Y el otro tema también, que uno tiene que tener claro un esquema
de flotación administrada. La apreciación que estamos teniendo es justificada. Ustedes tienen que acordarse, y esto es una lección de aquí todos lo conocimos, don Francisco de Paula. En algún momento, históricamente siempre cuando se colocaban eurobonos, el tipo de cambio tendía a bajar. Ese era el elemento mitigador del tipo de cambio. Y la cantidad de deuda que hemos colocado, la estamos disfrazando un poquito con esa apreciación del tipo de cambio y no nos estamos dando cuenta de ese riesgo. O sea, si el tipo de cambio se hubiera mantenido en 597, esa deuda no baja a 61.6, llega a 64. Pueden hacer el cálculo. Y en algún momento, cierto, estamos vendiendo más servicios, pero nos estamos endeudando más en dólares. Paradójicamente, lo que les están diciendo a la gente que no haga. En algún momento esos dólares se van a empezar a demandar porque hay que pagar esa deuda. ¿Qué pasa también con la situación de los fondos de pensiones? También van a seguir demandando dólares porque nuestro mercado de capitales se quedó muy chico y la renta variable aquí es muy pequeña y tienen que irse afuera. Entonces, toda esa serie de preocupaciones es bueno como incluirlo en el análisis. Y una última, y que he dicho que aquí está en el banco, la dolarización del crédito, que creo que con la 306 algo atienden, pero qué preocupante haber visto una dolarización del crédito del sector privado que estaba en 44, 45 hace años y ha vuelto a subir y está subiendo mucho. ¿Y por qué? Porque estamos en un mercado de cuotas. La gente va al banco y algunos necesitan endeudarse y lo menos que preguntan es cuál es la tasa. La gente que pregunta cuál es la cuota. Y estamos generando un círculo vicioso ahí, estamos metiéndole ruido. Y con esto que decía don Denis, este precio de equilibrio tal vez me disimula varias cosas y me introduce no riesgos hoy, pero riesgos en el mediano y en el largo plazo. Don Alonso ha estado tomando nota durante las intervenciones de todos ustedes y entonces voy a reservar el cierre de esta segunda ronda a él. Le quiero preguntar entonces a don Víctor. Don Víctor, ¿usted está abogando por resolverle los problemas a los sectores productivos que mencionó mediante el tipo de cambio? No, jamás, jamás. Mi punto es que en un modelo donde los otros determinantes de la competitividad del país, digamos que no viven su mejor momento, porque pensemos en determinantes de la competitividad, las instituciones del país, el imperio de la ley, seguridad ciudadana, infraestructura, no tengo que explicarles lo que pasamos la semana pasada en San José, problemas relacionados con la educación de las personas, en fin. Hay muchos determinantes de la competitividad que nos están presionando fuertemente. Y entonces, ciertos sectores, y ya los vimos, agricultura, es un sector que cumple un papel fundamental, ¿verdad? Tiene responsabilidades multidimensionales en la economía. Es un sector que enfrenta un sesgo en el país. De repente, la moneda se aprecia 25%, pues es algo que los afecta directamente y no podemos, digamos, obviar el efecto sobre los productores. Y ya yo expliqué lo que puede pasar con la inversión extranjera directa, tanto en servicios como en bienes. Me parece que definitivamente hay una apreciación mayúscula del tipo de cambio, eso se ve a nivel internacional. Nosotros no estamos solos en el mundo, competimos con países que ofrecen cosas similares a las nuestras. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, tratemos de tomar las medidas que mitiguen de alguna forma esta apreciación súbita del tipo de cambio. Y por otro lado, pongamos atención a algo que dijo don Denis que me pareció fundamental. Y es, bueno, esos cambios relativos en los precios nos podría llevar a consolidar, digamos, ciertas industrias, ciertos sectores que sí, que son muy exitosos, ¿verdad? Pero que demandan menos mano de obra. Y la mano de obra es inflexible, como le dijo don Denis. Y el problema, yo hace algún tiempo escribí un artículo sobre el dilema de los buenos empleos. Nosotros estamos dando buenos empleos a una porción de la población que pudo estudiar, que vive en el área metropolitana, que está bien conectada. Pero tenemos una porción importante de la población que la escolaridad promedio es menor a los 9 años, no hemos salido ni del colegio, digamos, en escolaridad promedio, que se exacerba en las zonas rurales. Entonces, a esa gente, ¿qué le podemos ofrecer hoy?
Entonces, el tipo de cambio no le va a resolver el problema a esas personas, pero un tipo de cambio a 500 colones, después de que estuvo en 700, pasa a 500, eso introduce, y lo dijo muy bien Daniel, mucha incertidumbre y además ocasiona problemas obvios y concretos en el corto plazo. Muchas gracias. Don Alonso, resuélvanos el misterio de sus notas. Voy a tocar algunos puntos y tal vez no tiene una línea argumentativa tan clara, pero me alegra mucho, digamos, escuchar algunas de las preocupaciones que comparto con mis colegas. El tema de la dolarización es un tema que le damos mucho seguimiento, no es que pasa desapercibido. El tema de las inversiones públicas y cómo mejorar esa productividad a largo plazo es algo que como país es muy importante considerar, pero bueno, voy a tratar de apuntar algunas cosas. Algo que quedó al inicio es la preocupación, y a mí me agrada que la gente se preocupe por el resultado financiero del banco, ¿verdad? Porque siempre había sido negativo, ¿verdad? Y siempre habíamos tenido déficit. Curiosamente, el año pasado, el resultado financiero con la metodología de cuentas monetarias, es decir, el porcentaje de déficit del banco con respecto al PIB, es más o menos una centésima de punto porcentual, casi nunca, o más bien es el resultado más favorable que hemos tenido en décadas, y eso está relacionado, bueno, porque hemos tenido mayores gastos por esos bonos de estabilización monetaria, pero también tenemos ingresos por esas amplias reservas que tenemos. Entonces, afortunadamente fue así, no necesariamente va a ser así el otro año, pero tampoco se va a incrementar mucho. Entonces, creo que ese es un punto importante de anotar. Luego, ¿qué ha estado haciendo el banco? Y algo que es muy importante para nosotros es esa decisión de política monetaria. En menos de un mes hubo 2 reducciones de tasa de política monetaria, de cuartos de puntos base, suman 50 puntos base. Y eso es en contraste con lo que han hecho muchos otros bancos centrales. Ahorita de los países latinoamericanos con los que nos comparamos y a los que seguimos, somos los que hemos hecho más reducciones y tenemos la tasa más baja. Entonces eso es importante en la dirección que decía don Jorge, hacia dónde queremos estar y vamos avanzando en esa dirección. No puede ser un cambio de un día para otro, pero hacia ahí vamos, ¿verdad? Otro elemento que quería comentar es sobre lo que se menciona de la reducción violenta del tipo de cambio. El año pasado hubo un recuadro en uno de los IPMs donde un colega nuestro agarró básicamente todas las monedas del mundo y dijo cuál es la volatilidad de esas monedas y cómo las dividimos entre muy volátiles, más o menos volátiles. Entonces resulta que hubo un pequeño momento del tiempo donde Costa Rica tuvo una volatilidad que estaba en el cuartil más alto, en el 25% más alto, pero apenitas. Y estuvo en un periodo muy breve por ahí. Generalmente Costa Rica tiene una volatilidad que es mucho menor, casi siempre en el cuartil más bajo, en el cuarto que es relativamente más bajo. Y como lo mencionaba en algún momento, pues nuestro tipo de cambio en el último año ha sido más o menos constante, no constante, ha tenido reducciones, pero la variación interanual cada vez es menor, ¿verdad? Porque nos estamos comparando con tipos de cambio diferentes cada día y cada vez es menor. Y efectivamente, en algún momento, si nos comparamos con agosto del 2022 a hoy, comparamos 700 a 500. ¿Por qué no debemos comparar con ese mes, verdad? Si nos vamos unos meses atrás, no es tanto. Si nos vamos varios años atrás, no es tanto. Creo que todavía tenemos esa perspectiva de que el tipo de cambio siempre va a subir y con un tipo de cambio flexible ese no es el caso. Y no es una apreciación, sobre todo si pensamos justo antes del inicio de la pandemia, a este momento no es una apreciación tan fuerte. Más bien yo pensaría, no creería que la gente, los empresarios vayan a haber hecho cálculos con ese 700 que ocurrió temporalmente, ¿verdad? No sería algo prudente de hacer. Ahora, finalmente, también muchas otras monedas latinoamericanas también se han apreciado y es un fenómeno. Yo a veces digo que Costa Rica va como un poquito adelante de la curva en algunas de las cosas, ¿verdad? La reducción de la inflación, la reducción de tasas y en alguna medida la apreciación de la moneda. Hay otros países que han tenido apreciaciones bastante fuertes. Colombia, que es un país que se menciona como uno de nuestros competidores más importantes, también ha tenido una apreciación bastante fuerte en el último año. Entonces, ese es un elemento que hay que considerar. Luego, lo último para cerrar, creo,
¿Cuál es la razón principal por la que estamos viendo la llegada de empresas multinacionales en dispositivos médicos, en componentes electrónicos, en servicios? Es básicamente el capital humano, ese es nuestro recurso humano y esa es la razón por la que llegan y por la que se mantienen y por la que estamos teniendo un desempeño exportador tan favorable. Muchísimas gracias. Pedimos a los lectores de La Nación que les formularan a ustedes preguntas y nos llegaron cientos. Hemos tenido que escoger algunas, hemos tenido que sintetizar las que eran similares, varias en una. No tenemos el tiempo para pedir que cada uno de ustedes responda a cada pregunta, así que se las voy a dirigir, las que, pues algunas de ellas, se las voy a dirigir a ustedes. Si la respuesta a la pregunta requiere en criterio de alguno de ustedes, pues añadir algo, por favor háganlos, pero les voy a pedir que seamos, que la respondamos de manera muy concreta y que el comentario que hagamos a la respuesta pues sea también muy breve, muy concreto. La primera la formulan Tomás Davidovich, Martínez Villalobos, Elsa Gretel Ortiz Álvarez, Patricia Leitón y José Fabio Chávez Ballesteros. Le voy a pedir a que nos ayude a contestarla a don Daniel. ¿Por qué motivo, si el tipo de cambio está en un valor similar al de hace 10 años, los precios de los productos, servicios y medicinas no bajan? ¿Se refleja la baja en el precio del dólar en los productos importados? Bueno, esa es muy buena pregunta y tiene que ver un poco con lo que les hablaba ahora de eso del IPC. No necesariamente, aunque nosotros compramos una serie de productos y una serie, no, buena parte de lo que consumimos lo compramos al exterior, no necesariamente significa que ya porque el tipo de cambio se apreció, eso se traslada directamente a precios. Hay rezagos. Y hay otro tema, y lo decía muy bien don Víctor, esas empresas también tienen activos en dólares, tenían ahorros en dólares, tienen gastos en colones y es cierto, puedo estar comprando más barato, pero no necesariamente en mi estructura de costos eso se reflejó. Ellos, y ese es un dilema que están teniendo muchas empresas que compran afuera. Hay sectores en ciertas partes alimenticias donde sí se da eso, donde ha bajado hasta cierto punto el precio de algunos bienes, pero en otros totalmente no. Y por eso es que no tenemos que caer en ese digamos, llamémosle falacia de que un tipo de cambio bajo significa que vamos a comprar más barato. No, es muchísimo más complejo por todos los costos ocultos que tenemos detrás y todos los costos que están a lo interno de la empresa. Don Jorge, don Ryan Javier Chinchillas y Baja pregunta, ¿por qué si el Banco Central en junio de 2022 intervino para evitar que el tipo de cambio excediera los 700 colones, no hace lo mismo actualmente para aumentar y equilibrar el precio? Si tenemos una inflación interanual negativa, un gran incremento en las reservas internacionales y un préstamo del FLAR que hasta se podría pagar a corto plazo. Bueno, vamos a ver. Digamos, el tipo de cambio, cuando llegó a 700 colones, dije en la parte inicial de mi exposición, reflejaba circunstancias que eran muy adversas, ¿verdad? Pero esas circunstancias en determinado momento se visualizaron que no iban a ser permanentes, ¿verdad? Que esa no iba a ser el tipo de cambio que iba a prevalecer en el mercado, ¿verdad? En primer lugar. Y segundo lugar, porque muchas veces se montan en los mercados tendencias de carácter especulativo. Si el tipo de cambio sube un día esto, 10 colones, el otro 20 colones y así, mucha gente se quiere montar en el tren de la devaluación para obtener ganancias. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero el Banco Central en aquella oportunidad intervino porque consideró que era inconveniente que el tipo de cambio siguiera subiendo en ese sentido cuando no reflejaba una tendencia de mediano y largo plazo, ¿verdad?
Eso en primer lugar. Y la otra parte de la pregunta que se relaciona con la... Preguntaba básicamente si la inflación interanual es negativa, si hay un gran incremento en las reservas y un préstamo de la FLAR que se podría pagar a corto plazo. ¿Por qué? Hay dos cosas. Yo en lo personal, y en esto no hablo por el Banco Central ni por nadie, nada más que por mi persona, yo sí creo que el préstamo se podría pagar. No veo ningún problema. Ahí lo que habría es un ajuste en las reservas en determinado momento, pero no veo que afectara el tipo de cambio en esos momentos. Y luego, la parte, digamos, la otra es la parte de la liquidez, es lo que preguntó, ¿no? Preguntaba por la inflación interanual es negativa, preguntaba por el hecho de que el incremento de las reservas internacionales y el préstamo del FLAR, que ya usted dijo que se podía pagar. Pero la inflación interanual, digamos, es mirándola hacia atrás, ¿verdad? Pero el Banco Central sigue digamos, una visión prospectiva de la cual va a ser la inflación. En estos momentos, la inflación negativa ha sido cada vez menos negativa y los planes, que tal vez lo puede explicar Alonso con un poco más de detalle, las proyecciones que tiene el Banco Central es que va a dejar de ser negativa. De manera que lo que nosotros tenemos ahora es que en algún momento en el transcurso del año la inflación va a seguir subiendo, ¿verdad? Y va a llegar a meterse dentro del rango de las metas que tiene el Banco Central, ¿verdad? Le invitaron, don Alonso, a ampliar sobre la respuesta de don Jorge. Yo voy a decir que efectivamente esas son las proyecciones, pero más bien iba a interrumpir para contestar un poco la pregunta. La pregunta es, ¿por qué se intervino de una manera hacia arriba y hacia abajo? ¿Y por qué no hacia...? Y la respuesta está en la misma pregunta. Lo que dice es, hay unas reservas muy altas. ¿De dónde surgen las reservas? De la fuerza de demanda del Banco Central en el mercado cambiario. Comprar y comprar y comprar. ¿Qué es lo que ha hecho en el último tiempo? Una fuerza de demanda lo que hace es impulsar el precio en una dirección, ¿verdad? Hacia arriba. Cuando uno demanda mucho de algo, sube el precio. En este caso, no es el objetivo cambiar la tendencia, pero de alguna manera con esa fuerza de demanda ha tenido un impacto en el mercado cambiario. Entonces, la respuesta está implícita en la misma pregunta. Daniel. Yo creo que es importante, eso sí, las reservas, hacerle claro a la gente que se ven muy altas, pero buena parte de esas reservas son deuda, ¿verdad? Ahí está el crédito del FLAR, ahí están eurobonos, ahí están los créditos del fondo. Entonces, también eso, tenerlo claro, porque también confunde un poco. Y el tema del FLAR yo pienso que incide en expectativas. En el momento en que las personas perciban que ese tipo de cambio puede empezar a subir, este mercado va a tener una dinámica muy distinta. El problema es que estos años, cualquiera que usted le pregunte, va a decir, la oferta se ve más grande de lo que va a haber esta demanda. Y eso genera esa estabilidad relativa, me parece que es una acotación ahí para... Don Denis, mi colega y amiga Roxana Zúñiga Quesada pregunta, ¿hay alguna época en que Costa Rica haya vivido una apreciación similar? Si es así, ¿cuáles fueron los efectos y cómo se superaron? Sí, bueno, tengo entendido que históricamente ha habido etapas en donde ha habido apreciación de la moneda. Me parece que no han sido de la magnitud que hemos estado viendo en estos momentos. En aquel entonces, creo que de 2014 a 2016, algo así, hubo un periodo de apreciación de la moneda. En ese entonces no provocó mayores cambios. Estábamos en una situación muy distinta, estábamos en una situación en donde no hubo recomposición de portafolios tan fuertes y las empresas lograron sobrevivir sin problemas. Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es un periodo muy diferente a lo que se vivió en esas épocas. Estamos viviendo en un periodo en el cual los agentes económicos, sobre todo los exportadores, ya están sintiendo el peso de ese ajuste y ya están clamando porque se haga el ajuste correspondiente. Lo que yo me pregunto acá no es si el Banco Central debe intervenir para subir el tipo de cambio hasta dónde, ¿ya? Sino debería permitir
que el tipo de cambio se ajuste más libremente. En estos momentos, bueno, como se ha dicho acá, el Banco Central interviene para decidir si el tipo de cambio está bajando o está subiendo. Consecuentemente, no es un tipo de cambio tan libre. Y lo que yo resalto acá, en este proceso de revaluación, es que el principal actor, el malo de la película aquí ha sido el Ministerio de Hacienda, lo cual me parece que es una lástima porque el papel que ha estado haciendo en términos de equilibrio de las finanzas públicas es un papel notable, pero en este tema de caer dólares y provocar esta revaluación, eso no lo hemos vivido por lo menos con esta intensidad. Ya Daniel mencionó anteriormente cómo don Francisco de Paula Gutiérrez decía que cuando había venta de eurobonos automáticamente se veía una caída en el precio del dólar, pero las caídas eran relativamente moderadas y consecuentemente no causaban los efectos que estamos viendo en este momento. Tengo una curiosidad para comentar. Don Daniel menciona el efecto que tiene sobre el nivel de deuda, ¿verdad? La apreciación, pero en el artículo también que escribieron hace unos días con don Luis Lieberman, refuerza un tema que nosotros hemos comentado ampliamente. Hicimos un cálculo de cuánto le afecta el flujo de Hacienda, la apreciación, los intereses, tiene que pagar menos intereses, pero también tiene menos ingresos por Hacienda. Y el resultado es que es negativo, es perjudicial para Hacienda en términos del flujo, es el resultado de la apreciación, y eso es algo que hemos recordado, pero creo que era importante destacarlo porque hay incentivos que van en diferente dirección. Daniel. Está disparando los pies. Precisamente de eso quería hablar, digamos, de si esa estrategia de endeudarnos hacia afuera hoy pareciera más barata, pero realmente es ese objetivo que decían deuda cara por deuda barata, ¿verdad? Porque en algún momento ese tipo de cambio, y como pasa históricamente, se va a devolver. El gobierno va a tener que pagar esa deuda que en dólares va creciendo, los fondos van a seguir yendo afuera. Y ahora les decía, mucho de lo que compramos nosotros, que sigue creciendo, lo compramos afuera, eso demanda dólares. Estamos como generando ahí, me parece, un círculo vicioso a pedazos, pero en el momento en que ese círculo se pegue, es complicado, ¿verdad? Don Jorge, en un artículo en que usted le replicó a don Denis en las páginas de opinión de La Nación, usted decía, y me corrige si estoy interpretándolo mal, el Banco Central tiene su misión, la está cumpliendo, de lo otro hablen con Hacienda y con la Asamblea Legislativa. Básicamente el artículo decía así, se están disparando en el pie, como acaba de decir don Denis. Bueno, desde el punto de vista del Banco Central, el Banco Central no va a decirle ni al Ministerio de Hacienda ni a la Asamblea Legislativa si tienen o no que no, pero le pregunto al economista. Lo que sucede, lo que yo estoy viendo es complicado, ¿verdad? Y es que en el campo fiscal tenemos dos elementos importantes. Uno, que ha hecho que el tipo de cambio se equilibre a un nivel más bajo, es que ha habido un relativo equilibrio en las finanzas públicas, un equilibrio macroeconómico. Si tenemos equilibrio en el Banco Central y en el gasto, digamos, en el crédito y la expansión crediticia y equilibrio en Hacienda, pues el tipo de cambio va a bajar, contrario a lo que sucedía antes. Pero lo que sucede es que el Ministerio de Hacienda se enfrenta a un conjunto de deudas que se fueron incrementando en periodos anteriores y de un momento a otro, aunque tenga un buen manejo de las finanzas públicas, de momento, ¿verdad? Tiene que pagar deudas muy altas y ahí es donde se complica la cosa. Y ahí es donde el Ministerio de Hacienda ha dicho, bueno, voy a tratar de conseguir dólares del exterior para pagar los montos que tengo que pagar al exterior, que eran montos muy altos. Al final, me parece a mí que le hicieron una aprobación tal vez un poco generosa y parte de esos dólares, ¿verdad?, que entraron los 3.000 millones de dólares, ¿verdad?, tal vez no necesitaba tanto, habida cuenta de que venían otros flujos de otros organismos internacionales. ¿Cuál es, digamos, la moraleja? La moraleja es esto. Hay que hacer una buena planificación de las finanzas públicas para el largo plazo, ¿verdad? Y Costa Rica tiene que aprender, ¿verdad?, que no puede
endeudarse eternamente, ¿verdad? Y pasarle el fardo a las generaciones posteriores. Me parece a mí que eso tiene que ver con el presupuesto de todos los años, ¿verdad? Y bueno, tal vez el último comentario que yo haría es este. Si Costa Rica no se porta bien macroeconómicamente, el mercado cambiario le va a pasar la factura. Que ese fue el mensaje que yo mandé en ese artículo que usted menciona, ¿verdad? Don Víctor, don Olman Rímola y don André Mayorga preguntan sobre las zonas francas y preguntan cuáles son los riesgos que afrontan las zonas francas con el tipo de cambio actual. ¿Podrían desalentar la llegada de nuevos inversionistas? ¿Han recibido ya reportes de empresas en zonas francas que se hayan visto afectadas por la apreciación del colón? Muy buena pregunta. Primero que todo, yo coincido con Alonso. Uno de los determinantes de la atracción de inversión es el capital humano costarricense. Pero todo tiene un límite, ¿verdad? Los costos de producción, si van al alza, pues van a poner a los inversionistas a pensar. A mí me parece que el peligro más acentuado se da, como lo expliqué hace un rato, en las empresas de servicios, que son, digamos, moverse les resulta mucho más fáciles. Y en algunos servicios particulares, pues la locación a veces no es tan importante. Y entonces, pues habría una posibilidad. Y sí ha habido, no los tengo de memoria, pero sí ha habido algunos anuncios de gente que está considerando, pues, o reducir su inversión o incluso la posibilidad de hacerla en otro país. Don Alonso, don Fabián Salazar pregunta, en caso de que se llegue a ser más estricto con la entrada de capitales extranjeros al sistema bancario, y bueno, y ya ahí hay un postulado que no sé si usted comparte, ¿verdad? Un control más estricto sobre la entrada de capitales extranjeros al sistema bancario, ¿cuánto tiempo podría tomar para que el tipo de cambio refleje esa Se requiere variación? ley para eso, ¿no? Se requiere una ley para eso, y no la hay. Una ley. Don Yo Alonso. creo, digamos, interpreto por la pregunta que en términos de estricto se refiere a la llegada de capitales como un poco más oscuros, ¿verdad? En la actualidad existe toda una regulación que relativamente Costa Rica es bastante bueno en eso, ¿verdad? Que es todos los temas de legitimación de capitales y pasa por la supervisión, pasa por CONACYF, los temas de regulación, y pasa por la gestión de los bancos comerciales. ¿Verdad? Algo muy importante que tal vez no queda tan claro es que la gente dice, bueno, en el Monex, y en el Monex llega tanto monto, o eso pasa por ventanillas. Al final de cuentas, lo que llega a Monex es algo que ya entró a los bancos. Y si llega a ventanillas, efectivamente son los bancos comerciales los que tienen que hacer esa gestión, esa debida diligencia para evaluar de dónde vienen esos recursos. Y yo estoy claro que mucha gente, que los bancos su función es, cuando ven algo sospechoso, levantar las alertas. Algo importante también de considerar es que dentro de todo este tema de si hay capitales extraños o no, no pareciera tener muchísima lógica que ciertos capitales estén moviéndose en una dirección en otra, ¿verdad? De dólares a colones y de colones a dólares, porque eso, desde la perspectiva de esa operación, implica más riesgo, ¿verdad? Porque pasa por más etapas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vemos es que hay razones de peso estructurales que se ven en los datos que reflejan por qué hay una abundancia relativa de dólares en la economía. Entonces, eso es lo que podemos ver y eso es esa es mi respuesta. Yo quiero aclarar una cosa. Cuando yo dije que se requería una ley es si se pretende regular la entrada de capitales a Costa Rica. Hubo un proyecto de ley hace unos cuantos años y no se aprobó. Por eso el Banco Central no podría, digamos, restringir la entrada de capitales. En la actualidad eso es libre. Para hacerlo se requeriría ir a la Asamblea Legislativa.
pero con el agravante, si usted restringe la entrada de capitales, el capital no vuelve, ¿verdad? Y más bien se va. No quiero abusar más de la amabilidad de ustedes, se nos quedan muchísimas preguntas por responder, como les dije, hubo cientos que nos llegaron, lo cual es testimonio del interés que tiene el tema que hemos estado conversando. Lo que sí les voy a hacer es invitar a un comentario, un brevísimo comentario de cierre, comenzando por don Víctor. Bueno, muchas gracias, don Armando. No, mi comentario de cierre es que hay una situación real, hay una afectación sobre los sectores productivos que no es inventada, es cierta. Los aumentos de productividad no van a compensar ese golpe en el corto plazo y me parece que es una situación que no le estamos responsabilizando exclusivamente al Banco Central, pero es algo que el país debe abordar y tomar decisiones al respecto. Don Alonso. Quiero cerrar recordándole a todo el público, a toda la audiencia, que efectivamente el Banco Central le pone muchísima atención a todos los temas de crecimiento, a todos los temas de empleo, a todos los temas de la evolución de los salarios de la gente. A veces yo hago una broma que si la gente supiera cuánto tiempo dedicamos en las sesiones de junta directiva a presentar información relevante sobre mercado laboral, sobre sector externo, pero especialmente el tema de mercado laboral es de mucho interés. Entonces, eso es lo que vamos a seguir haciendo y proponiendo, ¿verdad?, para que la junta directiva tome las mejores decisiones de política monetaria que sean convenientes para el país y para la población en general. Don Jorge. Retomo un poquito algo que dijo don Víctor y me parece que tiene razón, ¿verdad? No se trata de inculpar al Banco Central y a la política, digamos, a la parte cambiaria por todos los males que hay en el país. A mí lo que me parece es que se ha enfocado la crítica contra el Banco Central de una manera como muy sesgada. Yo lo que diría más bien es que los sectores productivos tienen que ver todas las instituciones del Estado, todas las políticas que están fallando, infraestructura, educación, toda una serie de cosas que no son ni responsabilidad del Banco Central, pero son muy importantes para el país. Yo lo que creo es que tiene que afilar sus baterías, ¿verdad? Y llevar su caso al gobierno y a las instituciones, por un lado, ¿verdad? Pero también, por otro lado, también tienen que ver, ¿verdad?, qué pueden hacer los empresarios para solucionar los problemas. Entonces, que no solo sea de una vía, sino de un conjunto de esfuerzos hacia un fin común. Don Daniel. En esa línea que dice don Jorge me parece importante, digamos, sí, el banco no es la culpa de todos los males, pero hay acciones muy importantes del banco, la interpretación de la información, el diálogo con los sectores, la comunicación. Yo creo que eso ahí se han estado renqueando, y perdón la expresión, pero uno ve muchas dudas y antes tal vez había más información, más comunicación, más, digamos, acompañaban de la mano a la gente para guiarlos en la toma de decisiones. Y eso hoy ustedes lo pueden preguntar, salgan y es más, no tienen ni que salir, agarran un teléfono y llaman 10, 15 empresarios y se van a encontrar que esa es una falencia que tienen. Nadie está diciendo lleven el tipo de cambio a 700, nadie está diciendo llevenlo a 600. Creo que sí, muchos están diciendo no dejen que el tipo de cambio se vaya a 400. Inclusive ya estamos muy cerca de llegar a 500. Y sí, hoy ha sido muy interesante hablar de esa dinámica del mercado. O sea, si los mercados fallan, ¿por qué no invitarnos a la pregunta de si ese precio que estamos teniendo hoy en el mercado puede ser un precio realmente socialmente poco deseable por lo que implica en el mediano y largo plazo? Don Denis. Sí, bueno, yo quisiera enfatizar lo que ha sido mi tesis y es que en general este problema que estamos viviendo con el tipo de cambio se debe en su mayor parte a que se permitió que el gobierno se endeudara masivamente en el exterior para apoyo presupuestario, es decir, para gastos corrientes y no para gastos de capital como había sido tradicional. Y en esto yo concuerdo con don Jorge Guardia en el sentido de que no fue solo responsabilidad del Ministerio de Hacienda, también la Asamblea Legislativa, como don Jorge lo mencionó, fue excesivamente generosa. Recordemos que el gobierno empezó planteando
que le permitieran endeudarse por $1.000 millones, después por 1.500. Alguien en la Asamblea Legislativa salió con que entonces mejor de una vez por 3.000, se habló hasta de 6.000 y finalmente se cerró en 5.000. ¿Por qué 5.000 millones de dólares? Claro, aquí hubo un truco que utilizó el Ministerio de Hacienda, que fue que dijo que esos recursos iban a venir, pero iban a ser para cambiar deuda cara por deuda barata. Entonces la gente y probablemente los diputados creyeron que esos recursos ni siquiera iban a entrar al país, sino que iban a ser intercambiados por esa deuda y entonces quedábamos igual, pero con un costo mucho menor. Entonces, en ese sentido yo creo que cometimos un error, es un error que no debemos volver a incurrir y que debemos evitar que en el futuro el gobierno siga endeudándose, por lo menos sin tener claro cuál es el flujo de ingreso de divisas que se está proyectando. Si hubieran hecho esa labor, el gobierno, el Banco Central, no sé, o los dos, para ver cuánto era lo que se proyectaba que iban a ingresar de divisas y si eso iba a ser suficiente para financiar todos los gastos externos que teníamos, probablemente no se hubiera permitido ese nivel de endeudamiento. Señores, muchísimas gracias a los 5. La conversación ha sido realmente fascinante. Espero que volvamos a conversar pronto. Por hoy, de nuevo, mil gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado de este foro tanto como lo disfrutamos nosotros, como lo disfruté yo. Mil gracias.